esta semana vi que hay un video de un señor que se llama los videitos son de una colección de un hombre de apellido Bacari, que se llama el videíto, el título del videíto fue lo que me llamó la atención, el canal de él se llama Un Bacari suelto en Israel. Es un judío cristiano que hace esos videos. Y tiene uno que me llamó la atención, me golpeó un poquito, la verdad, que dice, el título es así: ¿por qué los cristianos no hacen caso de lo que dijo Jesús? Me gustó el humor con que él tomó eso, porque obviamente tiene una afirmación bastante dura. Que algunos van a decir, no, no, para nada, los cristianos no, no es que no hacemos caso. Eh, la verdad me dejó tecleando, como decía papá, que quiere decir ahí, sin saber para qué lado correr. Porque efectivamente una característica que que es un problema del sistema de la fe cristiana, es que los cristianos no se comportan ajustadamente a como debería ser. Le pasó a Jesús con los propios apóstoles, por ejemplo. Jesús dijo de perdonar a los enemigos y todo, pero el apóstol Pedro hasta el último día tenía una espada. Entonces, la pregunta es, ¿para qué querer la espada? Y él probablemente dice, no, porque es muy útil, sirve para cortar el salamín cuando hacemos la picada con los muchachos, sirve para cortar los chanfleaditos, por eso yo más vale la llevo por las dudas, o si aparece un bicho o algo que hay que matarlo, entonces yo tengo la espada. Y la verdad es que se la dio por la cabeza a Malco, ¿se acuerdan? El siervo del centurión, y casi lo mata, si no fuera que el otro fue más rápido. Es decir, y Tomás, que lo negó, y Judas, bueno, Judas total. Pero decimos, no, lo que pasa es que él era particularmente malo dentro del grupo apostólico. Es el malo de la historia, después de Hitler o antes de Hitler, según qué parte de la historia estás. Ahora, es cierto que también los cristianos solemos tener la tentación de leer la palabra de Cristo y la Biblia en general como una especie de sugerencias o indicaciones de corte práctico, tipo tips para la vida, como cuando uno lee en Facebook y dice, reduzca la ingesta de grasas comiendo más frutas, comiendo una fruta media hora antes del almuerzo. Entonces uno lo lee y dice, mira, qué interesante, ¿no? Porque entonces no es tan sacrificado como una fruta media hora antes y todo. Pero de ninguna manera uno está pensando, yo realmente tengo que cumplir con esto porque esto lo dijo fulano de tal. Sino, no sé, lo vi ahí, Facebook, así. Y hay gente que hace así. Lo escucha Jesús decir, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y nosotros decimos, qué bárbaro, qué bien dicho eso. Mirá, si el mundo se guiara por eso, no habría guerras, no habría problemas. Pero después vos escuchás la misma vida de esa persona y probablemente está llena de resentimientos, de rencores y de odio. Por eso yo elegí, ya lo leía más temprano, el Salmo 122. Porque es el Salmo que habla de algo que es como raro para nosotros, y es, entre las cosas que hay que hacer para el Señor es adorarle, ir a un lugar a adorarle, o adorarle en un, aunque ir quiera decir, por ejemplo, ir y estar en el streaming, que es una forma moderna de ir, de estar juntándonos con otras personas. El punto acá es, la gente se junta para adorar a Dios. En la época que David escribió esto, había una sola forma, que era en el tabernáculo y después en el templo que construyó su hijo Salomón. Pero el punto es, también gente adoró, como Abraham, por ejemplo, delante de una piedra, apiló unas piedras para que se recuerde ahí que ahí pasó algo, y ahí delante de las piedras, en medio de la montaña, ahí adoraba él. Y así fue que en Silo, por ejemplo, donde estuvo el tabernáculo mucho tiempo, estaba ahí ni siquiera en un terreno privado, nada, estaba ahí. Entonces cuando vos venías y te ibas acercando, veías que había una tienda grande, que había movimiento de gente y sabías que era ahí.
pero de todas maneras no era un lugar como nosotros tenemos ahora, que tienen un terreno comprado, escriturado, y que tiene una conexión del cable eléctrico. Y no, no existía eso. Y en el tiempo de Jesús, el templo de Jerusalén, más cientos de sinagogas donde todos los sábados recordaban alguna parte de los primeros 5 libros de la Biblia. Yo quisiera que viéramos de este salmo, especialmente de los primeros versículos, porque nos van a llamar la atención un par de cosas. Y quiero pedirle que lo tengan abierto porque quiero preguntar. Bien. Dice el primer versículo, que está acá. Lo puedo señalar acá, es más grande ahí que acá. Yo me alegro cuando me dicen, vamos a la casa del Señor. Este salmo y otros que están en esta zona del libro de los salmos, eran salmos que ellos recitaban de memoria porque se juntaban en los caminos cuando iban, por ejemplo, para Pascua. Entonces, los días previos a Pascua, había filas de gente que venían de distintas partes y venían caminando por los caminos con chicos, con animales que llevaban para el sacrificio, con pañales para los que tenían bebés. Era toda una movida grande, muchos a pie, algunos con alguna cabalgadurita y así, y venían. Entonces ellos tenían esto y probablemente en algún momento se juntaban, que era una forma de defenderse por si había ataques de ladrones o algo. Entonces iban juntos ahí, iban cantando algunos de estos salmos, repitiéndolos juntos, porque iban todos contentos, excitados, y los chicos, mami, mami, falta mucho para llegar al templo, mirá, nene, ¿ves la montaña aquella que está allá? Pero está lejísimo. Bueno, ahí pasando 2 kilómetros más, ahí es. No, pero no. Bueno, ya vamos a llegar, tranquilo, vamos a llegar, ya vamos a llegar. Yo tengo hambre, man. Bueno, esperá, ahora vamos a parar a comer y así. Entonces ellos iban cantando estas cosas. Pero en este salmo, como en todos los salmos de David, como en toda la palabra de Dios, hay mucha teología en cosas que vos decís, es un mero canto de tipo una rondita que ellos cantaban mientras iban para el templo. No, no, negativo. Y entonces empiezo a preguntar. Voy a sacar el dedito preguntón, así. Dice, yo me alegro cuando me dicen, vamos a la casa del Señor. Cuando alguien piensa en, qué lindo, vamos a la casa del Señor, dice, ¿cuál es la primera cosa que se te ocurre en tu cabeza? ¿Y cuál es la primera que se le ocurrió a David? Fíjense. ¿Alguien quiere compartir? Porque yo ya estuve mirando, estuve copiándome. ¿Qué es la primera cosa que David dice cuando habla de ir al templo? ¿No? ¿Lee? No. Cuando me dicen, vamos a la casa del Señor. A mí también me sorprendió, porque uno dice, ¿a qué vas al templo? A adorar. Claro, pero en el contexto grupal. Entonces ahora es el momento para hacer un paréntesis sobre el contexto donde se realiza el culto. El contexto donde se realiza el culto, sea por streaming, sea dos personas sentados uno frente a otro a la orilla de un río, donde sea, y de hecho está dicho por el propio Jesús, la famosa frase de él, donde se reunieran 2 o 3 en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, la idea de que Dios bendice desde 2, 3 en adelante. ¿Por qué? Por el hecho de que están juntos. Las personas no somos buenas para juntarnos. Y hay algún tipo de persona que yo conozco, lo leí en un libro de psicología, que son medio antisociales, medio antisociales. No ansían ir a juntarse con gente, sino que después de estar un tiempo con gente, se cansan y se quieren ir, se van. Hay chicos que hacen eso. Anoche nuestra nieta nos dijo, ella es heredera de ese TOC que hay en alguno de la familia. Ella es chiquita, tiene 3 años, 3 años. Y nos dijo, dame un beso que te vas. Dijo, no quiero dar beso para decir chao. ¿Te das cuenta por qué? ¿Por qué no quiere dar un beso para irse? Porque sabe que viene el beso y después se tiene que ir. Se va a su casa, tiene que dejarnos.
Tienen que despedirse, tienen que subirse al auto y chao, la manito, todo, listo, y chao. Y es el adiós. Y entonces ella no quiere dar ese beso. ¿Por qué es antisocial en eso del beso? Simplemente porque ella sabe lo que viene después. Y hay gente que no le gusta estar rodeada de gente. Y hay gente que sí, le va y invita gente todo el tiempo. Tiene invitaciones y compromisos por todos lados. En cambio que otros no, hay que insistirle, decir, y siempre te pone un pero. No, que tengo mucho para hacer, no, que qué sé yo, que esto, que lo otro. Pero fuera de esas preferencias, fíjense ustedes que el culto del que está hablando el Salmo 122, la subida al templo tan complicada como era en ese entonces, o simplemente nuestra reunión de acá es una reunión de nosotros. Y entonces ahora quería que hiciéramos este minutito para hablar de nosotros, no de Dios, no de Dios. Quizá una pregunta que podríamos hacer es, bueno, ¿dónde está Dios en este momento acá? Y yo veo a la gente que está acá y veo en fe, y les invito a los que están acá que piensen en esos que están en el streaming, que están ahora, pero que esta noche, cuando a las 3 de la mañana haya alguien viendo este mensaje en el YouTube, va a estar ahora mismo con nosotros acá y nosotros vamos a estar dormidos allá y él se dan cuenta de esa locura que es propia de esta época. Entonces la pregunta es, ¿quieren contar alguna situación que se les ocurra que implica que estamos reunidos personas reales acá? Arrancamos contando eh, que Prisi, eh, bueno, que tuvieron que ir a buscar el auto porque se rompió una rueda, porque Prisi entró estos días y está trabajando en una cosa rara que hay en el norte de la provincia, donde recogen monos carayá y los recuperan a la vida normal de monos, de gente que en un viaje al litoral se compró un mono, lo trajo, después el mono le mordió todos los hijos, y entonces no sabía qué hacer con él, y entonces no lo pueden devolver a Misiones, no lo pueden, entonces esta fundación lo que hace es toma esos monos, los cría, ya tiene muchos años y tiene mucha experiencia y recuperan así animales, y acá en la provincia también hay quien recupera pumas, quien recupera cóndores y que recuperan un montón de animales víctimas. Entonces, vemos esas circunstancias que tiene partes locas como monos en el norte de la provincia de Córdoba. Sí, ese tipo de cosas sí, junto con se pinchó una goma, que es una cosa medio doméstica, ¿no? Muy de entregar. ¿Dónde está entretejido el creyente, la fe en cosas? Quisiera alguien aquí compartir alguna cosa personal donde haya visto estos días en algo humilde y sencillo que Dios está presente en su vida. ¿Se anima a contar a alguien acá? Los de streaming no podemos en este momento, a menos que escribieran ahí. Mónica, si vos ponés en el streaming, en el Facebook, Mónica nos retranscribe lo que vos pongas. Y estamos charlando, y estamos reconstruyendo el Salmo 122. Claro. Sí, 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 así sale bien fuerte. Perdón. Bueno, el viernes nos juntamos con mis compañeras por el Día del Amigo, con mis compañeras, colegas y amigas de acá de Córdoba a celebrar el Día del Amigo. Y a mí se me ocurrió llevar como fruto, como un regalo simbólico para ellas, un fruto, un chayote de los que me han Sigue dado, donando Chayote. sigo dando. Fundación Pero Chayote. mirá qué interesante el impacto que nos provocó esto. Y yo reflexionaba cómo cuando hay algo que Dios nos inspira a hacer, lo tenemos que hacer. Les puse el chayote en una bolsita, uno a cada una, y les dije que era un regalo simbólico. Ahí me enteré después por alguna de ellas que quedó impactada y se lo llevó a su casa después y anduvo investigando ese regalo que yo les hice. Y bueno, yo les di el regalo pensando en que era un fruto atípico, un fruto raro, digamos. Les conté un poco lo que significaba, las proteínas que tenía, pero que en realidad para mí ese era un regalo simbólico y que representaba un fruto nuevo para nosotras como equipo, como
profesionales que estamos pensando y trabajando para hacer crecer nuestra carrera, nuestra profesión en la educación superior. Y un fruto nuevo y mucho fruto, porque este chayote se da en gran cantidad, en mucha cantidad, y es algo nuevo, es algo que ellas, algunas ni conocían y otras lo habían escuchado, como esta compañera que después me envió un mensaje: Mariela, mira tu tesoro, reuní información, se llama Papa del Aire, y sos como este productor. Y me manda un posteo de un blog de un productor de acá de Córdoba que regala las papas del aire, como se llaman, en su verdulería. Y entonces me pone ella: sos como este productor que hace regalos y que siembra estas cosas. Bueno, me agradeció un montón y yo dije, bueno, Señor, gracias, porque la verdad que yo ya no apago las cosas que Dios me dice que haga, o que yo siento, a veces no me las dice, yo siento algo, es intuición, como a veces decimos, pero yo confío que es del Espíritu. Y entonces lo hago, y cuando lo hago me quedo sorprendida y confirmo realmente que era del Espíritu las cosas que Dios va haciendo. Así que le doy gracias al Señor, porque en medio de muchas dificultades que hay en el país, en la vida, en la gente, en mucha carga o muchas situaciones difíciles, cuando uno suelta una palabra de ánimo, de aliento, de motivación, de amor, como les dije, yo sé que el Señor está llevando frutos ahí. Así que bueno, le doy gracias al Señor por esto. Estoy muy contenta, muy feliz. ¿Alguien más quiere contar algo? Que lo que estamos buscando es algo cotidiano, que no tiene que ver con milagros o grandes expresiones de fe, sino simplemente con algo que pasó como de pasada, ¿sí? Que pasa en nuestra vida, pero que nosotros nos damos cuenta que Dios estaba interviniendo ahí o estaba presente, digamos, en esa situación. Porque después de todo, como dijo alguien, la iglesia es gente, somos personas. Bueno, el jueves recibimos la visita de nuestros cuñados, bueno, el hermano de Daniel y su esposa, y eh, compartimos anécdotas, y a través de esas anécdotas vimos la mano del Señor durante toda la vida de ustedes, los Haidú y las agregadas, y cómo el Señor había bendecido la vida de tus padres y que fue de bendición para nosotros, para nuestros hijos, y también lo es ahora para nuestros nietos. Sí, realmente fue muy impactante porque compartimos cosas bueno, compartimos cosas de la historia de la familia donde había como una coincidencia, como un libreto escrito, la verdad. Y eso es Dios, ¿no? Bien. ¿Alguien más quiere contar algo? La idea es contar algo doméstico, ¿eh? No sé, lo explican mucho. Elena. Bueno, yo voy a contar que conversando así con mi marido, hablamos de antes, de cosas, y él dice, mira, yo le doy gracias al Señor porque siempre pensé que he sido un bendecido. Yo desde chico hemos tenido muchos problemas, muchas cosas, pero siempre yo he salido adelante. Siempre yo he llevado a mi familia adelante, siempre yo he estado adelante de todos, y cuando nos casamos nos queríamos ir a Australia. Entonces yo le dije, sí, vámonos, porque allá me han dicho de que necesitan en este tiempo panaderos, zapateros, porque quieren agrandar ese lugar y te dan un departamento por un año. No pagas nada, pero hay que trabajar en lo que vos sabés. Si vos sos panadero, tenés que ser maestro panadero. Y una amiga me dice, mirá, mi marido se había casado también hacía poco y él era ayudante panadero y se fue. Y la mandó a llamar a ella. Me dice, Lina, decile a tu marido que se vayan porque mi marido es ayudante, me han dado casa y todo y ahora me voy yo. Y dicen que están necesitando un maestro panadero. Tu marido que es maestro, váyanse. Entonces yo le dije, Huguín, vámonos,
vámonos porque mira, sí, la verdad que podríamos ir, pero dice, yo no sé dejar mi familia, quién va a llevar todo esto adelante. Y en una de esas estábamos decididos y él me dice, mira, yo no me podría ir y dejar a mi mamá, dejar a mi familia. Y no nos fuimos. Y entonces él siempre dice, le doy gracias al Señor que no nos hayamos ido, porque qué hubiera sido de mi familia, de mi mamá, que nadie hizo nada en mi casa. Así que yo siempre digo que soy un bendecido y después que tuvimos los hijos y seguimos acá y estamos en el camino del Señor, así que estoy muy agradecido al Señor lo que nos dio. Así que le doy gracias a Dios. Quizá este es el momento para cerrar este momento, que era la primera observación que hace David cuando está pensando en vamos al templo, es vamos al templo, vamos, nosotros, todos. Las otras personas que viajan son iguales que yo, tienen los mismos problemas, somos gente común. Y una cosa que salió en estos comentarios, no sé si vos querés hacer un comentario, es cuando una persona empieza a tomar conciencia de la presencia de Dios en su vida, automáticamente mira para atrás y dice, ahora me doy cuenta que cuando ta. Y en la Biblia hay un montón de ejemplos de eso. Dejamos entonces, punto número 1, nosotros, la iglesia, somos gente. Y cuando adoramos, como en el culto acá, somos gente que se juntó para adorar. ¿Cómo se juntó? No importa. Puede ser alrededor de una piedra, sentado alrededor de un río, en una catedral gigantesca llena de miles de personas, donde un corazo acompañado con orquesta sinfónica toca, o simplemente con un muchacho con una guitarrita que está tocando algunas canciones. Lo importante no es cuántos puntos le damos al show, sino cuánta noción de la presencia del Señor es ahí. Ahora que ya están todos asustados con la primera pregunta, los llevo a la segunda cosa. Dice, yo me alegro cuando nos decimos mutuamente, vamos a la casa del Señor. Segunda referencia. ¿A qué tema hace referencia ahora? No sé eso es todo. ¿A dónde dice? ¿No? Dice, la primera cosa que dice siguiendo de ahí, ¿qué es lo que dice ahí? Especialmente en esta parte así acá. No vale copiarse, sin repetir y sin soplar. La ciudad de Jerusalén. Otra vez, nuestra mente viene después de toda una historia de más de 2000 años, del momento cuando Jesús entró al templo de Jerusalén y de más de 3000 años cuando David escribía esto sobre lo que él llamó del templo, cuando en realidad David no construyó el templo, acuérdense, lo construyó, él alcanzó a juntar los materiales, lo terminó Salomón, él hizo toda la parte de proyectos, juntar materiales y todo, pero el templo lo hizo Salomón, su hijo, después de él. Pero él tenía la idea del templo, la tenía acá, él quería el templo, vivía, soñaba con el templo. Pero fíjense ustedes que en una mente tan dominada por la idea de hacer una cosa a todo trapo para adorar al Señor, pasa por eso. Primero, para que la gente encuentre un lugar. Segundo, en la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué es esto? Y otra vez, ahora es el tema de la infraestructura. Nosotros, después de 2000 años, nos hemos vuelto espiritualistas. Nosotros, del siglo pasado, a principios del siglo pasado, tenemos pentecostalismo. Si no entendemos cómo funciona el pentecostalismo, no hay forma de entender la fe evangélica de este tiempo actual. No hay forma. Porque hay en el pentecostalismo, en las vertientes espiritualistas de la fe cristiana, evangélica y aún católica. Cuando yo era chico no había católicos carismáticos, por ejemplo.
¿Cómo entendés a un católico carismático? Como probablemente haya alguno que nos está escuchando. Es decir, me acuerdo que cuando era adolescente alguien dijo una vez, esta canción nos robaron los católicos, dice la cantarella. Hablaba, ya le íbamos a hacer juicio al Papa porque nos estaban robando las canciones. No, simplemente que se sentían identificados con canciones que cantábamos nosotros habitualmente en la iglesia evangélica. Pero nadie nos robó una canción que después de todo no es de nadie. Si a vos la cantás y te gusta y la querés cantar, cantala. Porque también los católicos dicen esto, nos están robando la canción tal o algo, no sé. ¿Y la Biblia de quién es? ¿Quién se la robó a quién? Y así, ¿no? El punto acá es el siguiente. Nosotros tenemos la idea de que lo que pasa en el espíritu es lo importante. Todo lo demás no vale. Todo lo demás no vale. Por eso chocamos fuertemente con la ética bíblica, porque la ética bíblica tiene una posición muy fuerte sobre el manejo del cuerpo, de la vida, del trabajo, de todas las áreas de la vida, no solamente los aspectos espirituales, porque nosotros lo que hacemos es, de toda la vida, sacamos un extracto que le llamamos espiritual, le llamamos la vida espiritual. Entonces nos ocupamos de ese núcleo que llamamos la vida espiritual y todo lo que hacemos con todo lo demás no nos importa. En la Biblia todo lo demás importa y entonces nosotros lo leemos otra vez, como si fuera el calendario de Benjamin Franklin, que tenía consejos como, por ejemplo, no matarás, que es muy buen consejo y hay que seguirlo. Claro, salvo que el tipo te saca de las casillas y vos te pones loco y cuando te querés acordar lo mataste. Igual, ¿a quién no reaccionaría así si te hacen eso? Y entonces se da, si no se entiende eso, no se entiende por qué alguien saca un videito que dice por qué los cristianos no le hacen caso a lo que decía Jesús. Porque la idea de perdonar a los enemigos, por ejemplo, y orar por los enemigos, ¿sí? No solamente perdonarlos y no matarlos, sino buscar el bien de los enemigos, que les vaya bien, que les vaya bien, que les vaya hiper bien, es una idea de Jesús y es un mandamiento, es parte de lo que deberíamos obedecer. Pero entonces, quería que se viera claramente en este momento que hay un momento para la infraestructura, la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén. Menciona acá los portones, están entrando en la ciudad de Jerusalén para la idea de la infraestructura que nosotros necesitamos para adorar a Dios realmente. Hay gente que en este tiempo, hay mucha gente, yo me he criado con esto, todos ustedes, nos hemos criado con esto. Escuchar a alguien que dice, yo creo en Dios, pero no creo en lo que sea. Los curas típicamente, pero en la iglesia o en los pastores hoy día estamos mostrando algunos malos ejemplos. ¿Qué es lo que dice una persona cuando dice, yo creo en Dios, pero no creo en algo? Y lo que él está diciendo es, finalmente, la creencia más fuerte de mi vida, el núcleo de fe de mi vida, no está puesto en la palabra de Dios ni en Dios, sino en mis convicciones sobre la palabra de Dios. Entonces, ¿quién va a decir si el milagro de la gestación milagrosa de Jesús en María era verdad o no? ¿Quién juzga eso? Bueno, lo juzgo yo. Si a mí me convence, lo creo. Y si no, no lo creo, pero el resto sí lo creo. Y el punto para mí es muy importante, es que la fe con sus distintos aspectos que están mencionados en la Biblia, o la revelación de Dios que está en la Biblia, es como una red. Vos no podés tocar una parte de la red sin que tiemble todo el resto de la red. No podés aislar un cuadrito y decir, no, yo en este cuadrito tengo un problema. Yo creo todo menos en los curas. Porque si es así, vos tendrías que ir a la Iglesia Católica, porque mencioné ese caso en particular, por el tema de los curas, porque mucha gente nos dice a nosotros que somos evangélicos eso, como para congraciarse con nosotros, para decir, me gusta como son ustedes, que lo que fuera, porque a mí en la Iglesia Católica no me gusta, porque yo creo en Dios, pero no creo en los curas. Pero es lo mismo
el evangélico que va y él no es miembro de ninguna iglesia, no se compromete con nada, simplemente dice, hoy vamos a tal, y vamos a ver qué onda, así, y no toma un compromiso con una iglesia local. Y te das cuenta en qué dirección estoy yendo. A la asunción, que hoy día es poco frecuente, de un compromiso con una Jerusalén, con un portón, con un altar, con un sistema, con una persona, con gente. No simplemente, yo con Dios, yo me arreglo, ustedes no se metan en mi vida, a mí déjenme así, que yo con Dios, yo con mi Diosito me arreglo. Bueno, le preguntaste a Dios si él se arregla con eso, porque probablemente a Dios no le guste ese sistema. A mi esposa no le gustaría que yo me relacione con ella así. Con todo lo que me controla, si yo le dijera el viernes voy a salir con unos amigos, pero no te puedo decir a dónde porque podríamos meternos en un lío, ella me va a decir, ¿cómo que no me puede decir? Si no me puede decir, pues no va y chao. ¿Cómo no va? Vos sabés que yo te amo. No es así la cosa. Y entonces con Dios nosotros tenemos la idea del romanticismo, que le da un valor superlativo a los sentimientos, del espiritualismo, que le da a la parte que llamamos espiritual, que es una forma de adjetivar propia de este tiempo. En el tiempo de Jesús a nadie se le hubiera ocurrido usar la palabra espiritual para decir oración, lectura de la Biblia, ir a la iglesia, cantar alabanzas, eso es espiritual. Comer helado de dulce de leche no es espiritual. No es espiritual. ¿No habrá un vínculo entre comer helado de dulce de leche con algo que tiene que ver con lo que Dios nos dio, con nuestra responsabilidad frente a Él? Pensalo, porque el cuerpo a donde uno mandó eso, dice la Biblia que es el templo del Espíritu Santo. Claro, pero templo en el sentido de que ahí nos juntamos, cantamos, tocamos la guitarra, predicamos y nos vamos. No, el punto es que de nuestro cuerpo nunca nos vamos. Bueno, una sola vez en la vida. ¿Querés pasar la siguiente, Mónica? Porque entonces vamos al tercer momento, que ahí es donde aparece lo de qué parte es la parte de Dios en el culto. ¿Qué parte es la parte de Dios en el culto? Caminamos 200 kilómetros, los chicos venían todos tropezándose, transpiramos al rayo del sol, llegamos a la ciudad dedicada, vemos que la ciudad está organizada, especialmente esa gente que venía del campo, veían unas habitaciones donde se juntaban los jueces a juzgar, donde estaba todo guardadito en orden, las cosas del templo, quedaban sorprendidos, admirados, ver la gran ciudad, etcétera, pero a él vinieron las tribus del Señor, el que sigue, por favor, para alabar su nombre conforme a la ordenanza que recibió Israel. Venimos nosotros finalmente a la iglesia. Cuando decimos de venir a la iglesia, ya sabemos qué quiere decir venir en el sentido de tener una disposición de apertura hacia. También puede ser leer un buen libro, ver un video, conversar con alguien en términos que hagan madurar mi fe, preocuparme por las cosas que Dios veo que está queriendo sugerir en mi vida y hacerlas cumplir, porque finalmente, en algún punto, yo he tomado la decisión voluntaria de que mi vida es del Señor. ¿Cuál vida? La vida espiritual. No, toda la vida. Venimos para alabar su nombre conforme a la ordenanza que recibió Israel. Ustedes saben que cada vez, o todos sabemos que cada vez que aparezca la palabra nombre en la Biblia, no es la designación de una persona, de ninguna manera. En la Biblia el nombre es la identidad de la persona. Dicen, por ejemplo, fulano de tal se ha hecho un nombre. Eso está en la Biblia referido a un montón de personas. La idea es que no estamos hablando para identificar de quién estamos hablando, se llama fulano de tal, sino qué es esa persona en sí. Y entonces el nombre, por eso dicen, por ejemplo, del nombre de Cristo. ¿Qué tiene que ver el nombre de Cristo?
Bueno, no el nombre para designar, bueno, ves, me estoy refiriendo al hijo de José y María que murió en la cruz, sino me estoy refiriendo a aquel que es Dios hecho hombre, habitando entre los hombres, que murió por mis pecados y que habita en mi corazón para siempre en el Espíritu Santo, porque Él inventó eso y ese es su nombre. De manera que cuando yo canto del nombre de Cristo, no canto de un nombre como Rubén o Carlitos, sino estoy cantando o estoy declarando algo sobre el nombre de mi Señor, de Dios hecho hombre, que está con nosotros, y eso es sumamente serio. No es simplemente una designación, es una consagración. De manera que de lo que dice aquí, que estamos para alabar su nombre, lo que estamos para hacer en el culto es tomar las cosas de Dios y reconocérselas, porque Él actúa todo el tiempo. Y hay gente que dice, ay, yo ahora me doy cuenta que Dios ha estado en mi vida en tal momento, en tal ocasión, lo acabamos de decir nosotros, que somos creyentes de hace cientos de años, bueno, 20 años. ¿Por qué? Porque cuando miramos para atrás, vemos en retrospectiva y vamos descubriendo cosas que ocurrieron, que eran claras como la luz del día, pero nosotros nos vamos dando cuenta años después. ¿Por qué es así? Porque nosotros a veces estamos esperando ver algo que realmente no vemos. ¿Saben del punto ciego de los vehículos respecto de los accidentes en bicicleta? La mayoría de los accidentes en autobicicleta son de uno de los dos lados. La bicicleta va pasando el auto, pero el que va manejando el auto, en todo caso, cada tanto mira así al espejito retrovisor de arriba, en la generalidad de los casos, ¿no es cierto? Hay excepciones de todo esto. Y no ve nada, pero hay uno de la bicicleta que lo va a pasar por el costado así, y él entonces dobla, porque él no sabía que había una bicicleta a punto de pasarlo. Y él dobla arriba del de la bicicleta, para un lado o para el otro, simplemente porque no lo vio. Entonces pasa lo mismo con Dios. Hay gente que dice, yo quiero saber cuando yo estaba afligido, ¿dónde estaba Dios? Bueno, el punto es, ¿Dios estaba o no estaba? Y si estaba, ¿por qué vos no te diste cuenta? Y ahí hay un punto de aprender a vivir una vida de descubrimiento de Dios cotidiano en todos los órdenes de la vida, no solamente en lo que llamamos un orden espiritual, de modo que la conclusión ahora es la siguiente. Hace 10 años fue el año 2013, ¿verdad? No estoy mal. ¿Recuerdan algún evento de hace 10 años, del 2013? Santi justo nació el 13, ¿te acordás cómo era? Bien, 13 años. Y les pregunto lo siguiente, a los que están acá y a los que están en casa, porque la respuesta más o menos tengo una idea de cómo puede ser. Estudié, hice los deberes. Vos y yo, todos nosotros, ¿estamos comiendo igual que hace 10 años? Nosotros, ¿estamos trabajando igual que hace 10 años? Nosotros hoy, ¿estamos en el nivel de salud que tengamos igual que hace 10 años? Van todos, no, no, estamos negativos hoy. Con ese pesimismo no vamos a ningún lado, mira. El país era el mismo que hay ahora, hace 10 años. Yo a propósito elegí una cifra chica, 10 años, no 200 años. 10 años. Podría achicarla y alargarla. Jueguen con eso después en la casa. Alárguenla y chica, le decía, bueno, 20 años. No, 20 años te fuiste lejos. No, es mucho. Bueno, 5 años. 5 años. Hace 5 años. Qué bárbaro. Parece que pasó hace 1000 años. El auto que tenemos ahora es igual que el que teníamos hace 10 años. Si vos salías a la calle hace 10 años, los autos que veías en la calle, está bien que no había ninguno de menos de 10 años, de ahora hacia 10 años para atrás, pero ¿te acordás cuando había
¿Cuánto hace que no ves un Renault 12, por ejemplo? Un 4L, un Ford 47, un Renault Dauphine. Hace 10 años, ¿los chicos iban a la escuela y estudiaban igual que ahora? Hace 10 años, bueno, se dan cuenta, ya cae pesado, ¿no es cierto? Mi ilustración. Cae pesada y ese es el valor que tiene, que te cae tan pesada que no te la vas a olvidar nunca más. El punto es, ¿por qué la vida de la adoración al nombre de Dios debería ser igual que hace 10 años, o que 100 años, o que 500 años, o la fecha que nosotros querramos poner? ¿Vos te das cuenta que hay gente que está pugnando por tratar de volver a ser lo que eran antes de 10 años a esta parte? Hay gente que pasó la pandemia esperando que después de la pandemia se iban a terminar los Zoom. Y la cosa que pasó, entre ellos yo, y la cosa que pasó es que después de la pandemia hay gente que ya no ha vuelto a ir a trabajar a un lugar, sino que trabaja diferente, algunos días o así. De manera que esa capacidad adaptativa a una vida que depende no de las cosas formales que la rodean, sino que están colgando, que están dependiendo de la voluntad de Dios, eso es lo que Dios quiere para vos y para mí. Pongámonos en pie para orar y nos vamos a casa. ¿Está bien? Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque vos seas tan creativo, la verdad. Nos da esperanza eso, porque entonces cambie lo que cambie en el mundo, ya sabemos que vos vas a salir con algo que nos va a dar una solución, no solamente para paliar eso, sino mejor de lo que teníamos antes. Por eso el día de hoy te damos gracias porque por las cosas que nos has dado hoy, que son mejores de las que teníamos antes, porque son frescas, porque son del día de hoy, porque es tu presencia viva en nuestra vida. Por eso te bendecimos. Probablemente algunas de las personas que nos están escuchando después en el streaming o en el YouTube está pasando un momento duro, está pasando un momento de dificultad. Te pedimos en el nombre de Jesús que le des a esa persona la certeza de que si abre sus ojos va a ver que estás cerca de él y él te va a poder contar lo que realmente le pasa. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué te ha parecido este mensaje? Podés ayudarnos a difundir este evangelio dando like a este video, suscribiéndote a este canal y compartiendo con tus amigos en las redes. Con tu apoyo, YouTube nos va a ayudar acercando estos mensajes a muchas más personas, y gratis. Muchas gracias y bendiciones para vos.